Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el mensaje de las lecturas de la misa de hoy pienso que se puede resumir en las palabras finales de la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Así pues, dice San Pablo, cumplir perfectamente la ley consiste en amar. En realidad, como sabemos, la vida cristiana no es otra cosa que crecer en el amor de Dios y en el amor a los demás. Jesús mismo lo aclara en otro pasaje del Evangelio de San Mateo, donde nos dice que el amor a Dios y a los demás es el mandamiento principal. Le preguntan los fariseos, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Como recordamos, Él les contesta, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es como este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo tiene que vivirse, como también sabemos, en nuestra vida diaria. Y tiene muchas consecuencias prácticas. Y pues la verdad es que no es, a veces no es tan fácil, porque tenemos todos muchas debilidades y nos distraemos y a veces nos alejamos de Dios nuestro Señor o no encontramos la manera de vivirlo en nuestra vida diaria. Algunas de las consecuencias prácticas las podemos ver y reflexionar hoy siguiendo las lecturas de la misa. En la primera lectura del libro del profeta Ezequiel, se nos insiste de una manera muy clara y quizá difícil, que tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás a que no se pierdan. Y la recompensa se nos dará si sabemos encauzar a los demás hacia el bien. Dice en la primera lectura, si tú lo amonestas para que deje su mal camino y él no lo deja, morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Así pues, la primera consecuencia del amor al prójimo se refiere a la salud espiritual de los demás. Es la misma enseñanza de la primera parte del Evangelio de la misa de hoy. Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Pero bien sabemos que corregir no es tarea fácil. Pero si todos tenemos preocupación de las necesidades materiales de los demás, también tenemos que tener mucha preocupación de las necesidades espirituales de los demás, de la salvación eterna de todos los demás. Se trata, pues, la cosa práctica y concreta es tratar de ayudar a los demás a que conozcan la verdad de la ley de Dios, principalmente a través de nuestro ejemplo, y así animarlos a que como nosotros conozcan y disfruten la fe católica. El Papa Francisco hace unos días, ahora que está en su viaje a Colombia, en América del Sur, tuvo una reunión con jóvenes y les contó a los jóvenes lo que le pasó hace algunos años, en el 2016, el año pasado, cuando fue a Polonia a la Jornada Mundial de la Juventud. Les contaba que ahí tuvo una reunión con jóvenes y que uno de los jóvenes le preguntó al Papa, ¿qué le puedo decir yo a un compañero mío joven que es ateo, que no cree? ¿Qué argumento le puedo dar?
En otras palabras, ¿cómo le puedo ayudar? Y dice el Papa, y a mí se me ocurrió contestarle, mira, lo último que tienes que hacer es decirle algo. Y dice el Papa que el joven se le quedó viendo. Entonces el Papa le dijo, empieza a hacer, empieza a comportarte de tal manera que la inquietud que él tiene dentro lo haga curioso y te pregunte. Y cuando te pregunte tu testimonio, ahí puedes empezar a decirle algo. Y decía el Santo Padre con una manera de hablar, supongo, de Argentina, decía, es muy importante decía él, callejear la fe, callejear la vida. Supongo que significa llevarlo a la vida diaria, andar por la calle, ¿verdad? Viviendo nuestra fe en nuestra vida diaria. Quizá a veces cuando pensamos, es que es muy difícil corregir a los demás. Lo primero que tenemos que pedir a Dios nuestro Señor es que nos ayude a vivir nuestra fe un poquito mejor cada día. Y así será más fácil que los demás se acerquen a Dios, que vean que estamos contentos cuando venimos a la Santa Misa, cuando hacemos oración, cuando nos preocupan las necesidades de los demás. Y así estamos viviendo nuestra fe en la calle y quizá de esa manera alguien que está haciendo algo que no es correcto o que puede hacer las cosas mejor, entonces cambie su vida y se acerque más a Dios nuestro Señor. Sin duda, el buen ejemplo y la alegría de vivir nuestra fe es la mejor manera de ayudar a los demás, de vivir el mandamiento del amor. Otro ejemplo muy bonito. Ayer celebramos la fiesta de San Pedro Claver, apóstol de los esclavos que llegaban a América del Sur en el siglo XVII. Él dedicó su vida a su ministerio, a cuidar y a recibir a todos aquellos esclavos que llegaban desde África hasta América del Sur. Él decía que su vida, el título de su ministerio era esclavo de los negros para siempre. Esperaba él que llegaban los barcos desde África, que era de donde venían todos aquellos hombres y mujeres, y él los atendía lo más que podía. Y su mejor manera de acercarlos a Dios nuestro Señor era estar con ellos, ayudarlos, darles las medicinas que necesitaban, la comida. Y muchos de ellos llegaban muy enfermos. Y cuando San Pedro Claver sentía repugnancia ante las enfermedades con las que ellos llegaban, él besaba sus llagas. Y de esa manera les hacía presente a Jesús en la vida de aquellos hombres y mujeres que sufrían tanto. Es, desde luego, un ejemplo heroico de fe hecha vida. Hoy pidamos su intercesión para que cada uno de nosotros renovemos nuestro deseo de amar a Dios y a los demás en nuestra vida diaria. Superemos las dificultades que se nos presentan en nuestra vida diaria para ayudar a los demás, nuestras propias debilidades y quizá lo que nos impide el que nos demos a los demás con generosidad. Y finalmente, por un lado, darnos cuenta que el ejemplo de vida es lo que nos va a ayudar a vivir la caridad con los demás. Y segundo, al final del pasaje del Evangelio de hoy, Jesús nos recuerda la importancia de la oración, y en especial la oración comunitaria. Yo les aseguro, nos dice Jesús, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se los concederá.
pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muchas veces no sabemos cómo ayudar a los demás. Una manera concreta y práctica es rezar por ellos. Rezar unos por otros, rezar en familia. El poder de la oración, como todos sabemos, es grandísimo. Es nuestra arma más importante. ¿Cuántos ejemplos tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida diaria de que la oración es lo que nos da la paz y lo que nos ayuda en nuestra vida diaria y en nuestro servicio a los demás? Ojalá que cada uno de nosotros pues tengamos el propósito de servir a los demás de todo corazón y de rezar unos por otros. Que seamos así hombres y mujeres de fe, que nos convertimos en mensajeros del amor de Dios. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que ella nos ayude siempre a centrar nuestra vida en el amor a Dios y el amor a los demás, y que lo vivamos, como dice el Papa Francisco, callejeando en nuestra vida diaria. Que la Virgen nos ayude a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.